y entonces las dejo con Claudia Madrigal y con Claudia Ramos y ellas se encargarán de exponer. Vale, voy a silenciar mi audio y voy a proyectar la pantalla. Gracias, doctor. Muy buenas tardes para todos. Es importante para nosotros empezar, digamos, desde las preguntas más frecuentes que han venido haciendo a través de los grupos de cuidadores y también a través de lo que se presentó, digamos, ante las dudas y la ampliación de los temas de la semana anterior. Mucho gusto, mi nombre es Claudia Madrigal, tenemos la doctora Claudia Ramos también en línea. Siguiente. Partiendo de la labor de los cuidadores, más en el momento actual de cambios en los hábitos sociales y familiares por la pandemia, nosotros queremos darles un apoyo desde la perspectiva psiquiátrica y psicológica y teniendo como base la importancia del equilibrio físico y mental que debemos buscar en cada uno de los momentos de la vida, que es fundamental, porque en la medida que nosotros estemos bien, vamos a poder brindar un buen apoyo a nuestros seres queridos, a las personas que están a nuestro alrededor, además a las personas que cuidamos. Siguiente. Un médico sabio dijo, la mejor medicina es el amor y los cuidados. Y alguien le preguntó, ¿y si no funciona? Él sonrió y le contestó, aumenta la dosis. Es fundamental. Recuerden que el amor es nuestro equilibrio emocional y los cuidados nuestro equilibrio físico. Y nosotros debemos partir de nosotros mismos para poder brindar un buen apoyo y un buen acompañamiento a esas personas que amamos, a esas personas que cuidamos y a esas personas que de una u otra forma están a nuestro alrededor. Pero primero debemos partir de nosotros. Entonces esa es la invitación para el día de hoy. Si ven que algo no funciona bien, ¿será que les está faltando amor propio? ¿Será que les está faltando cuidados? Entonces iniciemos con esas reflexiones y empecemos a trabajar en nosotros mismos para que el cambio realmente sea positivo. Siguiente. ¿Cómo podemos detectar que la salud mental del cuidador no anda bien? Sé que muchas veces lo hemos hablado, se ha venido trabajando en los diferentes grupos, en los diferentes, digamos, en los diferentes escenarios en que hemos tenido, pero es importante que nosotros tengamos un autorreconocimiento de cuando algo no anda bien para nosotros poder saber y detectar qué es lo que nos está ocasionando ese malestar y en la medida que estemos ubicando lo que nos lo genera, obviamente podemos llegar a manejarlo. Entonces, por eso es importante saber cómo está nuestro genio, nuestro estado de ánimo, nuestros proyectos, nuestros pensamientos, nuestros comportamientos, esas respuestas emocionales que muchas veces se nos salen en forma espontánea y muchas veces decimos, yo no quería reaccionar brusco, pero lo hice. Yo no quería maltratar, pero lo hice. ¿Qué está pasando? Y muchas veces es con nosotros mismos, porque muchas veces nos damos, como se diría, latigazos a nuestra autoestima, nos vemos mal, no queremos organizarnos, nos vemos, digamos, en forma negativa, lo que es nuestra imagen y lo que proyectamos también lo hacemos en forma negativa. Muchas veces también esa interacción social es... digamos, nos vamos aislando o se hace negativa, ya no quiero amigos, ya no quiero contestar, ya no quiero llamar. ¿Qué está pasando? En los hábitos alimenticios también debemos mirarnos cuando nosotros estamos cambiando, ya no queremos comer o se nos disminuye la alimentación o estamos comiendo en exceso o estamos comiendo una comida específica. Y también lo que tiene que ver con el ciclo del sueño, lo que tiene que ver
con cualquier cambio excesivo o disminuido de nuestro estado habitual. Es fundamental que nosotros lo detectemos, que hay algo mal, porque muchas veces lo sabemos es por los otros. Entonces, la invitación el día de hoy es al autorreconocimiento y a mirar cómo podemos ir resolviendo todas estas situaciones. Siguiente. Ahora, doctora Claudia Ramos, ¿cómo afrontar y combatir esos pensamientos negativos erróneos de los cuidadores? Bueno, entonces es importante uno observarse, ¿cierto? Hacer un ejercicio de autoobservación. Muchas veces cuando nosotros tenemos una situación difícil tendemos a generalizar, ¿sí? Tenemos una situación particular con la persona que cuida, que por ejemplo no quiere comer, entonces es ese día puntual, pero entonces nos decimos, no, pero es que ya pues no está comiendo, nunca come, ¿sí? O por cualquier razón esa persona se agita y entonces tendemos a veces a decir, no, pero es que vea, ya siempre la coge contra mí. Ese tipo de generalizaciones nos afectan en la medida que no nos permiten ver o reconocer esa situación o esas situaciones como cosas puntuales y por tanto poderlas manejar de manera más efectiva. Entonces es importante empezar a reconocer cada dificultad que va apareciendo como algo puntual, ¿sí? Que pues, se presenta en ese momento, que nos permite mirar específicamente qué está pasando y por tanto controlar mejor aquellas cosas que contribuyeron a esa situación que nos ha molestado, ¿sí? O que nos está causando dificultad en cualquier esfera de la vida, sea pues en el caso del cuidado o sea en cualquier otra situación particular, ¿sí? Bueno, a veces, ¿sí? Cuando esto de pronto se vuelve algo reiterativo y otras personas nos hacen saber que de pronto estamos manejando un discurso en el cual a veces pareciera que no podemos ver la luz al final del túnel o lo positivo que hay en ciertos aspectos, sería importante escuchar a esas personas, ¿cierto? Darle la oportunidad al otro de que nos diga, bueno, ¿cómo me ven? Porque a veces es más fácil ver desde afuera, ¿sí? De hecho, cuando uno hace ejercicio, bueno, me imagino que muchos de ustedes pues han tenido la posibilidad de ir a un gimnasio y ven que todo está lleno de espejos, ¿cierto? Esos espejos lo ponen porque es complicado para uno a veces interiorizar cómo está haciendo ciertas cosas y es más fácil cuando hay un reflejo afuera, que en este caso sería el discurso del otro, el que nos permite ver ciertas situaciones y por tanto, pues bueno, reflexionar sobre ello y en caso de que finalmente luego de esa reflexión, pues analicemos qué está pasando, empezar a buscar soluciones. Ahí quería yo agregar un poquito, está bien, no, la puedes agregar un poquito y es la técnica de la verbalización. Cuando yo estoy en un autorreconocimiento, es muy importante verbalizar, porque muchas veces ese encuentro, el escucharme a mí mismo, me proporciona la posibilidad de ver qué está fallando en mí. Y entonces hay técnicas como lo de la verbalización o buscar grupos de apoyo o buscar otras personas con las que, digamos, tienen el problema similar para resolverlo. Entonces quería hacer este aporte. Seguimos. ¿Cómo afrontar y combatir, cómo afrontar pensamientos negativos? Entonces eso es parte del anterior, identificarlos y aceptarlos, analizarlos, poner los medios oportunos utilizando la estrategia de la inteligencia emocional como la técnica de la visualización, la relajación profunda, el yoga, la meditación. Entonces ahí es muy importante que nosotros identifiquemos qué es lo que nos genera esos pensamientos. En la medida que los identifiquemos, aceptarlos, cogerlos y mirar por qué se está dando eso en mí y a partir de ello ya buscar alguna estrategia para irlos liberando, ¿cierto? Una de las formas es tener, para poder ubicarlos y empezar a resolverlos, es teniendo un poco de inteligencia emocional, es decir, ir teniendo equilibrio, porque cuando yo estoy muy alterado o cuando estoy muy bajito de ánimo, muchas veces la carga emocional es la que me lleva a la resolución de las situaciones. Por tal motivo,
usualmente no son las más apropiadas. Entonces se trata de ir teniendo equilibrio emocional para poder resolver las situaciones y ahí sí buscar esas técnicas que nos permitan, digamos, resolver la situación que me viene afectando o que me está generando esos pensamientos negativos o esas situaciones. Una de esas técnicas, como les decía, es la visualización, que es poner esa situación en forma positiva, irse uno para un lugar tranquilo, calmado, ojalá que no tenga interrupción y cambiar esa situación y ponerla en forma positiva y mirar para que se dé en esa forma positiva, ¿qué necesitaría yo? Resolviendo la situación anterior. Entonces así vamos disminuyendo un poco esos pensamientos negativos. Siguiente. Bueno, ¿cuáles son las principales causas de desequilibrio en el cuidador y cómo manejarlas, sí? Bueno, es importante tomar en cuenta o tener conciencia más bien de los factores que nos llevan, ¿sí? A de pronto tener como, a sentirnos incómodos o molestos, ¿sí? Para ello es importante pensar o reflexionar sobre de pronto ciertas situaciones con nuestro cuidador o con nuestra persona que estamos cuidando o incluso con nuestra familia con la que muchas veces hay dificultades, cuando estamos tranquilos, solos, bueno, analizar qué fue lo que pasó, cómo me sentí, qué fueron esas situaciones puntuales que causaron en mí este disconfort y cómo podría de pronto manejar de una manera más eficaz la situación en otro momento donde hubiera un contexto parecido al que acabo de vivir. Eso hay que hacerlo con frecuencia cuando uno está tranquilo, porque cuando uno está angustiado, el cerebro, de hecho, uno por cambios que hace en su respiración no oxigena bien y por tanto es complicado ver todo el panorama. Entonces es importante hacer como esa autorreflexión, ¿sí? Y también buscar estrategias que nos permitan mantener en general la tranquilidad. Por tanto, prevenir a través de ciertas rutinas, situaciones, pues, o la reacción negativa ante ciertas situaciones. Por ejemplo, hacer ejercicio, ¿sí? De manera regular, por lo menos unas 3 a 4 veces por semana, ¿cierto? Sería importante buscar un momento, un espacio en el día, pueden ser 30 minutos, porque sé que el cuidado demanda mucho tiempo, pero al menos entre 30 a 40 minutos, 3 a 4 veces por semana, permitiría ayudarnos a poder manejar más fácilmente el estrés. Cuidar de la parte alimentaria también es supremamente importante, ¿sí? Bueno, yo estoy muy pendiente de que mi paciente que estoy cuidando, la persona que estoy cuidando, coma a horarios, coma bien, tenga una dieta balanceada. Pero yo como cuando pueda, cuando tenga tiempo. No, es que a mí no me da hambre, es importante tener unos horarios para poder que esa comida realmente signifique mantener una adecuada salud, ¿sí? Hacer actividades que nos permitan también disfrutar del tiempo libre y pensar en tiempo libre y pensar en otras cosas distintas a lo que nos angustia, como pueden ser leer, escuchar música, qué tipo de música, la que uno quiera, no necesariamente música clásica o música New Age, ¿sí? O nueva era. Pintar o dibujar también nos puede ayudar en la medida en que estamos manteniendo la calma, ¿sí? A que ciertas situaciones que de otra manera nos moverían y de pronto nos engancharían en actitudes que de pronto no son las más adecuadas y las más asertivas, podamos manejarlo de una mejor manera, ¿sí? Lo otro es la parte de la ergonomía, hacer pausas activas, ¿sí? Cuando nosotros estamos cuidando, tendemos a adoptar a veces por tiempo prolongado posiciones que no son las más saludables, entonces es importante que programemos esas pausas. Por ejemplo, cada hora tener 5 minutos en los cuales hagamos unos ejercicios cortos de estiramiento. En internet hay varios videos que nos permitirían por 5 minuticos hacer unos ejercicios de estiramiento, eso también nos permite mantener la tranquilidad y por tanto manejar en general las situaciones con nuestro paciente que cuidamos y con otras personas de una manera tranquila, ¿sí? Bueno, y lo otro es no esperar hasta que la gota rebose el vaso, ¿sí? Lo que decía María Elena me encantó, me gustó mucho de hablar, ¿sí? De poner en la palabra
obviamente también tomándonos nuestro tiempo para primero escuchar, calmarnos y hacer que esas palabras no sean palabras con un poder negativo, sino todo lo contrario, ¿sí? Pero hablar, no dejar como pasar, no esperar a que el tiempo sea el que siempre se encargue como de resolver esos problemas, porque todos tenemos un límite. Y la palabra ayuda como a hacer una catarsis de toda esa angustia, ese sufrimiento. En la medida que lo hagamos con cierta periodicidad, vamos a evitar que cuando, bueno, ya esa gota rebose el vaso, pues no se vuelva una explosión de la cual sea muy difícil reconstruir cosas. Siguiente. ¿Cómo evitar que el cuidador entre en depresión? Es importante sacar los días de descanso. Es importante entender que nosotros debemos tener relevo, tener nuestras horas, digamos, para nosotros, para amarnos, querernos, sacar tiempito para darnos gusto, para organizarnos, para, digamos, realizar esos hobbies, esas actividades que realmente nos gustan, y también realizando rutinas y hábitos saludables como los que mencionaba la doctora Claudia, la doctora María Elena, la doctora Margarita la semana anterior, el doctor David. Es muy importante ir buscando todos esos hábitos saludables que nos permitan ese equilibrio, y es alimentarnos bien. Debemos evitar esas sobrecargas de trabajo, y cuando se esté viendo que el trabajo nos está quedando un poco más grande a nuestra capacidad física, a nuestra capacidad de horarios, hay que hacer un pare y mirar cómo ir resolviendo estas situaciones. También debemos buscar, cuando tenemos esos síntomas en el estado de ánimo que son variables o que tienden más a estar bajos, es mirar y empezar a buscar ayuda. Si vemos que no somos capaces de resolverlo, debemos buscar ayuda, sea profesional, a los médicos o al personal de psicología o personal especializado, ya sea por la IPS, ya sea en la búsqueda de amigos, en la búsqueda de grupos de apoyo, mirar cómo podemos ir resolviendo. Y en la medida que nosotros vamos teniendo un equilibrio, es menos frecuente que se nos vaya a agudizar nuestros estadios de depresión. Siguiente. Si el cuidador está con síntomas depresivos, ¿qué debe hacer? ¿Sí? Bueno, entonces, a veces es un poco complicado no reconocer que son síntomas depresivos. O sea, no siempre cuando hablamos de depresión estamos refiriéndonos a llorar la mayor parte del día, casi todos los días, o sentirnos tristes, esa sensación subjetiva de tristeza casi todo el tiempo. No, a veces la depresión se manifiesta de otras maneras. Por ejemplo, cuando nos tornamos irritables, ¿sí? Hemos sido unas personas que en general hemos tenido una gran capacidad de tolerar ciertas situaciones, pero empieza a molestarnos todo. O sea, si nos dicen bonitos, mal, si nos dicen feos, peor. Una situación de pronto con el paciente que cuidamos, come y pues por alguna razón de pronto la mesa después de que comió no nos quedó un poco sucia, eso normalmente lo resolvíamos simplemente con ponernos a limpiar, pero pues ya digamos que esto se vuelve un motivo de angustia para nosotros, e incluso esto implica que empecemos de pronto a no tratar tan bien a esa persona que cuidamos, ¿sí? Ese tipo de cosas tienen que prender la alarma. Quizás estamos cansados, ¿sí? Y esto nos pone en un gran riesgo de desarrollar una depresión. Cuando hemos sido unas personas sociables o unas personas que no tenemos problemas para relacionarnos con el otro, pero empieza a molestarnos la gente, no queremos que nadie nos hable, apagamos el celular, nos encerramos en nuestro cuarto, escasamente estamos ahí como pendiente del paciente para lo mínimo necesario, pero evitamos a toda cosa el contacto con el otro. Eso también se convierte en un signo de alarma que es importante tener presente, porque quizás de pronto está empezando
una depresión. El hecho, hay otros síntomas somáticos que cuando se presentan con cierta recurrencia también podría ser eso sugestivo de que algo no está bien con nuestro estado anímico. Por ejemplo, que nos empieza un dolor de cabeza con cierta frecuencia que antes no teníamos, bueno, habíamos presentado como nuestro antecedente de migraña, pero esa migraña se hace más frecuente del usual, ¿sí? Nos empiezan a doler las articulaciones, empiezan ciertas molestias gastrointestinales que antes no teníamos. Esos síntomas físicos en muchas ocasiones, en un contexto de cuidado, cuando empiezan a presentarse es que es el cuerpo el que habla de que algo no está bien, ¿sí? De que nos sentimos quizás agobiados, angustiados, cansados, y es importante en ese momento pensar en la necesidad de pronto de buscar ayuda, ¿sí? Que la ayuda puede ser buscar un amigo, una persona con la que sintamos que podamos hablar y poner en la palabra eso que quizás nos está preocupando, ¿sí? De pronto también pensar en la necesidad de buscar una ayuda profesional, sea por psicología o por psiquiatría, o empezar con algo tan sencillo como, bueno, buscar la ayuda de nuestro médico de familia para que descarte primero algo físico, dándonos esa oportunidad de que alguien más nos revise, que nos diga qué está pasando y nos dé como pautas de, bueno, qué podemos hacer para mejorar nuestra situación. Pues ya eso es algo como que sería un gran logro y que podría pues evitar que esa depresión vaya avanzando, o lo que hay antes de la depresión, como esa sensación de pronto de angustia, simplemente de sentirse triste, pues empeore y se convierta en un trastorno que requiera de tratamientos largos, por psicología o por psiquiatría. Lo más importante pues como hacer es buscar, estar hablando de lo que nos pasa, estar escuchando nuestro cuerpo, ¿sí? Estar autoobservándonos pues bueno, cuando se presentan estos síntomas que les acabo de mencionar, no dudar en buscar ayuda de un profesional y pues empezar como a adoptar esas medidas que el profesional en psicología o en psiquiatría pueda darnos de acuerdo a nuestra situación emocional. Bueno, aquí hay otra parte que qué pena, en la diapositiva anterior se resalta, y eso creo que es importante también puntualizarlo aquí, la automedicación, ¿sí? Incluso los medicamentos homeopáticos pueden causar daño, ¿sí? A veces ciertas cosas, no sé, las gotas de valeriana, por ejemplo, o ciertos nombres que no voy a mencionar acá de medicamentos que son homeopáticos, esos medicamentos, incluso para ellos es importante contar con el consejo de un profesional. Podría ser perfectamente un médico que nos diga si nosotros, también teniendo en cuenta nuestros antecedentes, podríamos o no tomar ese tipo de medicamentos, porque son medicamentos que, aunque se llamen naturales, en la medida que de pronto no están muy procesados, son medicamentos que tienen químicos, ¿sí? Y estos químicos pueden causar daño, ¿cierto?, ante ciertas situaciones particulares. Entonces es importante no automedicarse, preferir más bien consultar con alguien que se tome el tiempo de escucharnos, hacernos un examen físico adecuado y con base en eso, pues, decirnos si sí o no está bien como eso que tenemos en mente tomar, o qué otra cosa podríamos hacer, o qué otro medicamento podríamos tomar para poder mejorar nuestra condición anímica. ¿Por qué es importante la elaboración del duelo en el cuidador? Es muy importante por ser un proceso normal de adaptación. Esa adaptación a una nueva realidad. En la mayoría de los casos se tiene una evolución favorable a largo tiempo, porque los duelos no resueltos generan incertidumbre, malestares físicos y emocionales, culpas, rechazos, emociones negativas, comportamientos impulsivos, reacciones inesperadas, cambios en el estado de ánimo. Entonces, si nosotros no resolvemos nuestros duelos, obviamente eso se nos va a ver reflejado en nuestra vida, en todo lo que tiene que ver con
la mirada de nosotros mismos, la forma como estamos manejando las situaciones en nuestro entorno, cómo estamos manejando nuestra labor o nuestras funciones y también cómo nos vemos a futuro. Entonces es fundamental la elaboración del duelo y no mirarlo como algo patológico, aunque el duelo no elaborado se puede convertir patológico, pero en la fase inicial del duelo es un proceso normalito de adaptación y allí es donde nosotros nos debemos entrar a empezar a elaborarlos y es fundamental para todos elaborar los diferentes duelos que tengamos. Siguiente. ¿Cuándo se debe iniciar el proceso de duelo en un familiar, de un cuidador, de una persona con enfermedad neurodegenerativa? Doctora Claudia. Listo. Entonces, o sea, el duelo, pues yo creo que de pronto ya algunos de ustedes han tenido la oportunidad de estar en otras charlas donde se ha hablado de lo que es el duelo. Muchas veces pensamos en el duelo como la pérdida física, ¿cierto? El fallecimiento de una persona que era importante para nosotros, pero duelo es una palabra que se puede generalizar a cualquier pérdida, ¿sí?, que tengamos en nuestras vidas, no solamente la pérdida física de un ser querido, sino también, por ejemplo, la pérdida de un trabajo, un divorcio, ¿sí?, la partida de un hijo del hogar, un cambio en el lugar de residencia. Todo eso implica un cambio, ¿sí?, que a su vez se acompaña de alguna pérdida, pues podríamos considerarlo un duelo, ¿sí? Entonces, en el caso de los cuidadores, ¿sí?, y de los pacientes con enfermedad de Alzheimer, pues no solamente iniciamos o vamos a iniciar como ese proceso de duelo una vez la persona con ese tipo de patologías no esté, sino que desde el momento en el cual nosotros recibimos como el diagnóstico en esa persona que nosotros queremos de que tiene una enfermedad como lo es un Alzheimer, por ejemplo, una demencia frontotemporal o cualquier otro tipo de trastorno neurodegenerativo que pues desafortunadamente en este momento no se cuenta con un mecanismo que nos permita recuperar la salud o detener el proceso de enfermedad, ya ahí empieza ese proceso de duelo, ¿sí? Entonces, en la medida que se ha ya objetivizado la pérdida, en este caso, de la salud. Entonces, es importante desde ese mismo momento empezar a pensar, bueno, ¿cómo me siento yo frente a esto? Tengo dolor, tengo rabia, o no quisiera pensar en esto por el momento, pero pues bueno, lo voy a hacer eventualmente después, ¿sí? Una vez ya estoy dispuesto a admitir que ha pasado algo, que se sigue, que cómo puedo cuidar mejor, quién me podría ayudar, qué querrá la persona que tiene este tipo de enfermedad, hablar con esa persona, sentarnos a conversar, bueno, ¿qué quieres que hagamos? ¿Cómo quieres que continuemos con nuestra rutina del día a día? Bueno, cuando de pronto esta situación pueda empeorar, entonces, ¿cómo quisieras que manejáramos las cosas? Empecemos de una vez de pronto a organizar con esas situaciones que tengamos que organizar. Quizás sea importante también pensar en esas situaciones difíciles que tengamos que resolver con algunos seres queridos, de pronto que en el pasado pues tuvimos dificultades y quizás ya sea el momento de empezar pues como a dar una solución a esos conflictos. Todo eso hay que irlo pensando, ¿sí? Aunque de manera paulatina, no hay afán tampoco a lo largo de este proceso de enfermedad, ¿sí? Eso nos permite irnos adaptando de una manera sana y que finalmente cuando llegue el momento en el cual pues esa persona físicamente no esté, parte como de todo ese dolor, ese malestar que quizás iba a producir esa pérdida de ese ser querido, pues ya haya sido trabajada y sea más fácil como hacer esa transición allá, entender que estamos sin el otro. Entonces, el proceso del duelo empieza desde el momento en el cual se recibe el diagnóstico. Es importante entender que hay unas fases, ya ahorita vamos a hablar de esas fases del duelo.
vivirlas con tranquilidad, pero darse a uno la oportunidad de vivir cada una de ellas. Aceptar también aquellos momentos en los cuales quizás necesitamos ayuda para poder sobreponernos a cada una de estas fases y finalmente culminar con una adaptación a este gran cambio en nuestra salud y en nuestro bienestar y estar con el otro. Siguiente. Los cuidadores viven el duelo en forma igual. Y sabemos que en ningún momento las personas tenemos, digamos, la valoración de algo de la misma manera. Quiero decir, el duelo se vive en todas las personas en forma diferente. En el momento no hay ningún medidor que nos diga, bueno, hay cierto número de personas que lo manejan igual, pero recuerden que el duelo se maneja y se va elaborando en la medida que yo tengo, digamos, unas emociones, unos sentimientos, o es la forma como yo estoy viendo a esa persona o a ese ser querido que voy perdiendo, o a esa salud o a ese bienestar. Es la forma como yo estoy viendo a ese objeto. El valor que yo le doy, dependiendo de ese valor que le doy, es el resultado del duelo. Quiero decir, no a todos los hijos el duelo, no para todos los hijos el duelo es de la misma manera. ¿Por qué? Porque el duelo, de acuerdo como yo esté viendo esa otra persona externa o el objeto perdido, es la forma como yo lo elaboro. Por tal motivo, en el momento no hay nada que nos indique que dos personas viven el duelo de la misma manera, ni lo manifiestan de la misma manera. Por tal motivo, debemos mirarnos, porque muchas veces hay una gran tendencia. Es que fulanito está bailando, sabiendo a censurar o a criticar, o muchas veces dejamos de hacer cosas por lo que dicen los demás. El duelo es algo muy interno, es algo muy propio, y cada ser humano lo vive de forma diferente. Entonces es muy importante que nosotros entendamos que el duelo que se tiene es muy personal, muy individual, y por tal motivo hay que acompañar a esas personas que tienen esos duelos o buscar ayuda si es necesario. Siguiente. ¿Cuáles serían esas fases del duelo? Bueno, entonces el duelo pues implica varias fases, ¿sí? Pues no necesariamente nosotros tenemos que atravesar por cada una de estas fases, ¿cierto? Pero sí, de alguna manera podría haber una secuencialidad. Entonces tenemos una primera fase, ¿sí? Que es la fase de negación. Entonces, esta fase de negación, pues acá menciona que es como la idea de cercanía a la muerte, pero realmente es la negación frente a una situación particular que está pasando pues como con nosotros, ¿cierto? El cerebro, cuando estamos ante una situación bastante compleja, negativa, que nos incomoda, que nos duele, es muy vivo. Entonces uno tiende a decir, ay, no, no pasa nada, ¿cierto? Es como, por ejemplo, cuando, bueno, aunque eso de pronto podía ser más por desconocimiento que realmente una negación en sí como tal, cuando recibimos como esta noticia, bueno, hay un virus, hay una situación de pandemia, pues al principio muchos de nosotros creímos pues que esta situación de pronto no era tan grave, ¿cierto? A veces inclusive porque ya nosotros empezamos a vivir la situación acá complicada cuando, bueno, empezamos apenas a vivir la situación cuando en otros países como en España, en Italia, la situación era un poco más compleja, decíamos, no, pero esto pues acá no va a pasar, ¿cierto? El cerebro tiende con esto a minimizar la gravedad de una cosa, ¿cierto? Porque a veces si de entrada somos conscientes de toda esta gravedad que implica cierta situación particular, nos desplomamos, ¿cierto? Nos caemos, nos derrumbamos, no vamos tampoco
si de una vez como que alcanzamos a comprender toda esa situación complicada que implica cierta situación, no vamos a tener tampoco una actitud pues como la más asertiva, ¿sí? Pero el cerebro, esa primera parte generalmente es lo que todos hacemos ante una situación difícil. La negación, aquí no está pasando nada, esto pues me están diciendo que esto es así, pero realmente posiblemente no, mejor pedimos otro segundo diagnóstico porque esta persona parece que no sabe lo que está hablando, ¿cierto? Bueno, después de eso, ¿cierto? Con el paso de algunos días viene esa segunda, puede venir esa segunda fase, que es la fase de ira, ¿sí? De rabia, donde ya sabemos que algo sí está pasando. Lo reconocemos y nos da mucha rabia porque es como la sensación de, hombre, pero ¿por qué a mí? Pues yo soy un buen ser humano, pues creo en Dios, creo que no le hago nada malo a nadie, o sea, porque si yo soy buena persona, me pasa esta situación tan horrible, ¿cierto? Porque mi papá, porque mi mamá, porque mi hermano, mi hermana, o porque yo me enfermé, ¿cierto? Sabiendo que pues no debería ser de esta manera. Entonces esto es una fase que es normal, ¿sí? Como esa rabia contra esa situación, porque nos parece que es algo injusto, ¿sí? Esta es una fase que, bueno, afortunadamente no dura para siempre, porque a veces la ira, esa rabia puede también llevarnos a que no seamos eficaces con las estrategias para afrontar esa situación que estamos viviendo, ¿sí? Por ejemplo, no, es que, yo como tengo tanta rabia, entonces no le voy a hablar a nadie, ¿sí? Me aíslo, cuando de pronto más necesito de la ayuda de otras personas. No me voy a tomar nada, no me voy a tomar nada, si me voy a morir, entonces que me muera ya, de malas, y pues con un tratamiento inadecuado o abstenernos de tomar de pronto aquellas cosas que puedan ayudarnos a tener una mejor calidad de vida, se va a deteriorar más rápido nuestra situación de salud. Ya luego de eso, sí, puede pasar que pasemos a la siguiente fase, que es la fase de negociación, ¿sí? O la fase de pacto, de regateo, donde es intentar como llegar a un acuerdo con Dios, por ejemplo, ¿cierto? Con el destino. Entonces, muchas veces en esta fase de negociación, pues decimos como, bueno, yo voy a hacerle la novena fulanito de tal, ¿cierto? Si esto se empieza a resolver, ¿sí? Si no voy a hacer tantos rosarios, si entonces a mí pues me dicen que ya de pronto estoy mejor, que ya ese diagnóstico es lo que mi familiar, mi ser querido, pues ya no tiene esta enfermedad, ¿sí? Bueno, entonces mejor voy a buscar de pronto a ver un brujo, una persona de pronto que sepa un poquito más que esta gente que está tratando a mi ser querido, pronto a ver que nos pueda ayudar con alguna otra cosa que quizás sí permita que esa situación cambie. Esta es una fase que también pues, hace parte como de todos esos mecanismos de defensa que tenemos para lidiar con ese dolor y esa angustia que tenemos. Algunas situaciones que se dan dentro de esta fase de negociación pueden ayudarnos efectivamente y otras al contrario ponernos en peligro de que la situación sea incluso mucho más compleja. Posteriormente, cuando ya entendimos que pues, es poco lo que hay que hacer, ¿cierto? Que esta situación posiblemente no vaya a cambiar mucho, por más cosas que intentemos, puede venir la fase de depresión, ¿sí? Esa fase de tristeza en la cual entendemos que bueno, esta es la situación que desafortunadamente nos tocó vivir, ¿sí? Esta fase, pues es una fase que uno podría ver como, qué cosa tan horrible, nosotros no deberíamos caer ahí, no es algo que es perfectamente normal, afortunadamente no nos vamos a quedar toda la vida en esto, y ciertos estudios que se han hecho como para entender por qué las personas se deprimen o se ponen tristes o por qué lloramos, es una pregunta muy interesante que alguna vez me hacía un paciente y que yo también me he hecho en algunos momentos de mi vida, es que también cuando sobreviene esa sensación de tristeza, las personas que están a nuestro alrededor muchas veces se acercan con más facilidad, con más tranquilidad, con más confianza de poder ayudarnos a que esta situación se resuelva de una mejor manera. Y finalmente, pues ya luego de esa fase de depresión viene la fase de aceptación y resolución, donde entendemos que bueno, es una situación complicada, difícil, pero que pues a pesar de estas dificultades, de esta situación tan dolorosa, tenemos las estrategias para poder lidiar con ello y salir adelante, sea cual sea el desenlace que tengamos al final del camino.
Siguiente pregunta. Veo que se salieron las preguntas, pero seguimos. Presentación, pero podemos doctora. seguir. Pero Ya voy. pueden seguir, bueno. Ya Sí, está sí, presentando no hay nuevamente. problema. ¿Qué cuidados se recomiendan en la elaboración del duelo? Entonces, ahí en los cuidados que se recomiendan es darle un lugar al ser querido muerto, o a la persona que está enferma, o a darle un lugar en nuestra parte psicológica, en nuestra vida psicológica. Es decir, no tratar de negar, no tratar de olvidar. Se trata es de asumir una realidad, de empezar a entender de que esa realidad es propia, es nuestra y nos está sucediendo. Entonces es muy importante que nosotros le demos un lugarcito en nuestra vida psicológica a esa pérdida. Es fundamental que nosotros podamos entender que de aquí para atrás, todo lo que hemos vivido en nuestro pasado es parte de un pasado, ya no es un presente. Cuando nosotros empezamos a entender que es parte de un pasado, empezamos también a entender nuestros duelos, también empezamos a soltar muchas de las situaciones que nos han sucedido y que muchas veces venimos cargando día a día. Entonces, se recomienda en esta elaboración darle un lugarcito muy importante en nuestra vida psicológica a esa pérdida. También debemos buscar la comprensión de ese duelo, no como una enfermedad, sino como ese proceso adaptativo, ¿sí? Como ese proceso adaptativo que nos permite seguir en nuestra vida y que nos permite mirarnos como esa persona, como lo que somos. Nos permite ver esa situación como algo de una situación, digamos, una sola situación de nuestra vida que tiene una cantidad de eventos y situaciones, ¿cierto? Es también ver, digamos, en nuestro entorno todos esos cambios y es empezar a entenderlo, es empezar a aproximarnos a esas situaciones de lo que somos nosotros, nuestro entorno y nuestra mirada a futuro. Es también importante realizar ese duelo anticipado, como se los hablaba la doctora Claudia ahorita. Es importante ir entendiendo paso a paso de cada situación y principalmente en ustedes como cuidadores, es muy importante empezar a elaborar lo que puede venir a futuro en la medida que tenemos un reconocimiento, pero ese reconocimiento debe ser realmente con apoyo científico, con apoyo, porque muchos imaginarios de nosotros también nos pueden llevar a anticiparnos a mil cosas, pero pueden o no suceder porque son desde los imaginarios. Entonces es importante anticiparnos a ese duelo, pero desde una forma digamos, real, científica, veraz, que nos pueda permitir realmente un acercarnos a un futuro mediato o inmediato y que nos permita elaborar esa situación traumática. También es fundamental buscar ayuda cuando la necesitemos. Buscar ayuda, como lo decía la doctora Claudia, buscar ayuda en grupos de apoyo, en profesionales, en especialistas, que nos puedan ayudar a este proceso, porque realmente lo que es inesperado en nuestras vidas, que viene en forma negativa, muchas veces nos da mucha dificultad a asumirlo o aceptarlo, y eso depende de la mirada de cada uno. Por tal motivo, algunos solitos resuelven y hay otros que sí requieren de ese acompañamiento. Y como se los decía anteriormente, no todos los individuos experimentamos cada etapa de la misma manera. Entonces, obviamente para unos es más duro, para otros, digamos, menos duro, pero eso depende de la mirada que nosotros tenemos de la situación perdida o del objeto, o de la familia, o de la salud, o de la situación que estemos elaborando. Y existen diferencias entre formas en que los individuos reaccionan también ante las diferentes pérdidas. Entonces también entender al otro y entendernos a nosotros mismos, porque muchas veces
lo principal que ocurre es o la censura o el bloquear las emociones o el no manejar adecuadamente. Entonces, la invitación es que nosotros empecemos a adaptarnos a este proceso como ese proceso de adaptación normal, pero también que darle a conocer a los demás que están en nuestro entorno para que también nos apoyen. Siguiente. ¿Qué es la culpa y cómo no sentirla? Bueno, la culpa, sí, es esa sensación que nos queda después de que nosotros sentimos que hacemos algo malo, ¿cierto? Algo malo por lo cual nosotros debemos recibir algún tipo de castigo, ¿sí? Entonces, la culpa puede sobrevenir de pronto como por situaciones que acabamos de cometer, ¿cierto? O por situaciones de pronto que ya pasaron, sí, pero por las cuales todavía sentimos lo que llamamos remordimiento, como esa sensación de que hubo algo que no hicimos bien. Esa culpa es un poco peligrosa porque nos quita tranquilidad y muchas veces hace que de pronto nosotros no podamos cuidar de la manera más tranquila. Cuando sentimos culpa, cuidamos a alguien, hay ciertas situaciones que no hemos perdonado, quizás que no se han elaborado, pero todavía, pero está esa sensación como de, bueno, pero es que en este momento necesita de mi ayuda, ¿sí? Quizás fue una pareja maltratadora, una esposa negligente, una mamá o un papá que no estuvieron presentes, no se merecen que yo estuviera pendientes de ellos, pero es que mi moralidad, ¿cierto? Cristiana, la sociedad, mis conocidos, mi otra familia esperan que yo pues haga un proceso de cuidado, ¿cierto? Haga un trabajo, una labor de cuidado. Y por tanto, pues, ¿cómo no voy a cuidar? ¿Sí? Entonces, esa sensación de, bueno, no quisiera hacerlo, hay unas cosas que tengo por resolver, pero sí tengo que hacerlo porque es que eso es lo que esperan de mí, ¿cierto? Puede llevarme a sentir como, esto que estoy viviendo me lo merezco. Es que me lo merezco porque ¿cómo así? Que claro, es que si siendo ese ser querido, mi papá, mi mejor amigo, mi mamá, mi hijo, etcétera, mi hermano, yo a veces no quisiera cuidar, o sea, o quisiera de pronto como que esto terminara ya. Esa culpa, esa sensación de que, bueno, estamos sintiendo o pensando cosas que no debemos, ¿sí? O no deberíamos sentir ya esta rabia porque es que ya supuestamente eso ya pasó y por tanto no deberíamos sentir como ese resentimiento con el otro por cosas que no se han elaborado, hacen que sea muy complicado el proceso de cuidar, ¿sí? Hace que se vuelva realmente un peso. O sea, cuando le dicen a uno algunos cuidadores es que yo siento una cosa acá sobre mis hombros y no sé cómo quitarla, no sé cómo alivianar esa carga, eso es real, ¿sí? Nosotros cuando sentimos culpa, los músculos se tensionan y pues esto hace que nos vayamos enfermando, producto de esa tensión que nos genera como todo ese círculo vicioso en lo que se convierte el proceso de cuidado, pensamientos que llegan a nosotros por ciertas situaciones, la sensación de culpa por sentirnos así, por tanto mayor estrés y angustia. Entonces, es importante para no sentir culpa, teniendo en cuenta que la culpa no ayuda en nada, o sea, realmente la culpa no ayuda en nada, es necesario empezar a hacer como evaluación, ¿sí? Bueno, yo me estoy sintiendo angustiada, con rabia, ¿sí? Con mal genio, por estas cosas. ¿Qué pasa? Bueno, quizás recuerdo que hace unos años hubo una situación particular con esta persona que quizás no he perdonado y no he elaborado. Es posible que sea importante empezar a elaborar eso. Desde algo tan simple como ponerlo en la palabra. Aceptarnos que nos sentimos culpables por algo y que nos sentimos culpables quizás por estas situaciones. Poner eso en la palabra y si es una cosa que es demasiado dolorosa, que lleva mucho tiempo y que a pesar del tiempo pues no ha podido eso sanarse,
tal modo que, por ejemplo, cuando lo recordemos no sintamos dolor, que esa es una clave también. Cuando uno recuerda algo, que uno dice, bueno, es que ya pasó, por eso pues posiblemente ya no sienta nada porque ya ocurrió, ¿cierto? Pero si hay algo aquí adentro que se mueve en nosotros, es que todavía eso duele, ¿sí? Eso puede ser motivo de esa sensación de culpa que tenemos y si es una cosa que tengamos que elaborar con ayuda, por ejemplo, de psicología, eventualmente de psiquiatría, dependiendo también de qué tan grave y compleja sea la situación, ¿sí? La parte espiritual es otra cosa que nos puede ayudar mucho también, hablar de pronto con nuestro guía espiritual, un sacerdote, ¿cierto? Otra persona con la que de pronto podamos sentir como más cerca esa fuerza superior que le podemos llamar Dios, Jehová, como sea que esa creencia pronto religiosa que cada uno tenga, también puede ayudar como a tramitar esto y hacer menos pesada esa labor de cuidado, por ejemplo, o de convivencia con el otro, que a veces cuando hay culpa, tanto lastima. Siguiente. ¿Cómo manejar el miedo para salir de casa? Ya vamos saliendo un poco de esa parte personal, de esa parte, digamos, y ya vamos a lo situacional, vamos a lo que en el momento actual nos viene generando malestar. Entonces, ¿cómo manejar ese miedo para salir de casa? Y ella se refiere específicamente a lo que tiene que ver con la pandemia. Entonces, es importante nosotros, para empezar a manejar el miedo, empezar a abrazarlo, empezar a entender qué es lo que nos afecta y qué es lo que nos está generando el miedo. Y en la medida que vamos identificando, que vamos siendo conscientes de la situación que nos da el miedo, podemos buscar alternativas para cubrirnos, para que eso que tanto tememos no resulte. Es decir, o realmente lleguemos a protegernos para que no nos afecte. Entonces, en este caso viene ya lo que tiene que ver con salir de casa, principalmente en esta pandemia con relación al coronavirus, porque muchas personas en este momento están teniendo lo que en el medio están llamando el síndrome de la cabaña, que es ese síndrome de quererse quedar en casa, de no salir, no tener contacto absolutamente con nadie, pero no es ese contacto porque muchas veces, o sea, hay que mantener las medidas protectoras y hay que mantener ese aislamiento, pero no total. Y muchas personas se van al extremo. Entonces, la idea es empezar a tomar todas las medidas que tenemos para empezar a abrazar ese miedo. Cuando lo identifico, empiezo a resolverlo. Y cuando ya busco las medidas para protegerme, eso ya me da alternativas protectoras para que eso que tanto temo no me dé. Entonces hay que mirar los miedos en forma adaptativa, porque cuando los miramos en forma, digamos, polarizante, cuando nos excedemos en el cuidado, pero nos excedemos ya a llegar a puntos extremos, muchas veces nos hacemos daño, como muchas personas que, digamos, en vez de lavarse las manos, después de tocar ciertas cosas o manejar ciertas cosas, se lavan las manos más de 100 veces y pueden ocasionar lesiones en su piel. Y es mirar, y muchas veces se echan químicos, otras cosas que no son adecuadas. No es tomar las cosas a extremo, es empezar a manejar, digamos, lo que realmente se requiere para que eso que tanto temo no suceda. Entonces es más buscar medidas protectoras y alternativas que nos generen equilibrio y bienestar, más no que nos generen malestar. Siguiente. La diferencia entre el miedo, angustia, ansiedad y cómo manejarlos. Es importante entender que el miedo es un sentimiento de inquietud, es
esa situación de peligro, es, digamos, esa idea de un peligro, un riesgo que se tiene, ¿cierto? Que es más real. Ya lo que tiene que ver con la angustia y lo que tiene que ver con la ansiedad es más a eso que no es tan real, pero que aparece con una cantidad de emociones en mi cuerpo y una cantidad de malestares físicos, psicológicos que nos afectan para afrontar ciertas situaciones. Doctora Claudia. Bueno, entonces, el miedo, ¿sí? Todos los hemos sentido en algún momento de su vida, de nuestras vidas, ¿cierto? E inclusive yo me atrevería a decir que muchos en este momento pues tenemos miedo, ¿cierto? Es el miedo, es esa sensación de malestar como o inquietud experimentado por algo que nos pueda afectar, ya sea física o psicológicamente, ¿sí? O sea, hay algo en este momento que sé que en este momento puede hacerme daño. Entonces, esa sensación de angustia derivado de esto que nos puede en este momento producir algún tipo de vulnerabilidad o daño, es lo que nosotros conocemos como miedo. La angustia, por otro lado, es ya esa sensación de temor, no por algo que en este momento para mí es claro que me puede dañar físico o psicológicamente, es esa sensación de angustia por otra cosa, ¿cierto? Que no necesariamente ya en este momento me puede dañar, pero que eventualmente sí podría significar algún tipo de vulnerabilidad para mí en el futuro. Entonces, la angustia, ¿sí? O la ansiedad es como ese malestar, ¿sí? Por esa incertidumbre de, bueno, pues hay una situación, de pronto se ve un poquito más alejada, podría afectarme o podría no hacerlo, ¿sí? El miedo es ante algo más directo, la ansiedad es de pronto por algo que no es tan claro si efectivamente pueda o no hacerme daño. Todos en este momento, yo creo que en mayor o menor grado estamos angustiados y afectados, pero es importante saber que hay estrategias para nosotros lidiar en este momento con esta situación de ansiedad, ¿sí? Una de las cosas que uno más comúnmente recomienda para lidiar con situaciones que generan estrés o que generan angustia es distraerse, ¿sí? Buscar cosas que nos ayuden a pensar en algo distinto a eso que nos genera la ansiedad. Por ejemplo, para algunas personas podría ser mirar, no sé, cosas que quisieran comprar en internet. Sí, pues ahorita no se puede lorear en la calle, pero uno sí puede lorear por internet. Entonces se puede meter uno, no sé, a Mercado Libre, Amazon, yo qué sé, tantas otras cositas que hay para lidiar ahorita en internet, a ver uno de pronto de que se antoja o que eso, si uno no tiene plata, que muchos no tenemos ahorita como para lolear o para comprar lo que loleamos, pero sí imaginarnos que en algún momento podríamos hacerlo. O por ejemplo, otra forma de distraernos puede ser creando cosas con las manos. Hay gente que le gusta tejer, hay otras personas que les gusta hacer otro tipo de manualidades. Eso también puede ayudar como a no pensar en eso que nos genera angustia o que nos genera ansiedad. El ejercicio, ¿sí? Es otra manera pues también como de yo activar mi cuerpo y por un rato al menos no estar pensando en ese motivo de angustia, ¿cierto? Bueno, hay otras estrategias, ¿sí? Que son estrategias que podemos utilizar, por ejemplo, cuando la distracción no siempre funciona y que nos pueden ayudar como a recuperar esa tranquilidad, esa paz interior. La respiración diafragmática, sé que de pronto algunos de ustedes han escuchado hablar sobre ello, es una técnica de respiración en la cual nosotros tratamos de ayudar al cuerpo que cuando está ante situaciones de estrés podamos recuperar la calma. Se recomienda que antes de utilizar la respiración diafragmática en situaciones de angustia lo hagamos cuando estamos tranquilos, ¿sí? Como a manera de entrenamiento, para que después cuando estamos angustiados, que uno cuando se angustia generalmente el patrón respiratorio cambia, empieza uno a respirar más rápido, lo que uno llama hiperventilar, de pronto, si no tenemos el entrenamiento, pues no podremos hacerlo como apropiadamente en ese momento, pero si hay un entrenamiento,
de manera automática, pues bueno, alcanzamos como a concentrarnos en cómo estamos respirando, empezamos a ejecutar la respiración diafragmática y pues eso nos ayuda poco a poco a recuperar la tranquilidad. La respiración diafragmática se hace de la siguiente manera. Consiste en respirar profundo y despacio, ¿sí? Sin mover el tórax, solamente moviendo el abdomen, ¿cierto? Moviendo aquí pues como la barriguita del abdomen, inflándolo, reteniendo el aire un momento y después botando ese aire. Puede ser por nariz o por boca. Ojalá al tomar el aire, al inspirar, se haga siempre por nariz, ¿cierto? Pero a veces pueden haber dificultades y pues podría uno, entonces en ese caso, pues respirar por la boca, pero con la boca no muy abierta, ¿sí? Después de hacer algunas veces este ejercicio, puede uno empezar a hacer una cuenta mental. Mientras uno toma el aire, contar mentalmente hasta 5 y despacio. 1, 2, 3, 4, 5. Respirando, teniendo cuidado de no mover acá la caja torácica, sino el abdomen. Después de que hemos tomado el aire, contar hasta 3, ¿sí? Retener el aire contando hasta 3 mentalmente. 1, 2, 3. Y volver a botar el aire contando mentalmente hasta 5. 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Se recomienda empezar a hacer ese ejercicio inicialmente acostado o recostado y ya eventualmente hacerlo en varias posiciones, sentado, de pie, mientras se camina, ¿sí? En diferentes posturas. Y ojalá por lo menos 2 veces al día, aproximadamente 10 minutos. ¿Eso con qué fin? Con el fin de volverlo algo automático, que ya después no tengamos que hacer esa cuenta mental, ¿sí? Ya eso de manera inconsciente uno va manteniendo ciertos tiempos y eventualmente pues uno podrá utilizar esa estrategia cuando se sienta angustiado. Eso le permite a uno recuperar como el control en sí mismo. Otras estrategias que también se recomiendan son las estrategias de relajación, ¿sí? Nosotros cuando estamos estresados o angustiados nos tensionamos, ¿sí? Nuestros músculos se vuelven así duros, y es ahí cuando se dice que está activo nuestro sistema nervioso simpático. Que el sistema nervioso simpático es aquel que nos permite como mantenernos alertas, ¿cierto? Y correr o atacar en caso de que sea necesario. Lo que pasa es que cuando generalmente en una situación de angustia no hay necesidad ni de correr ni de atacar a nadie, ¿sí? Pero sí desgasta, porque mantener los músculos así tensionados todo el tiempo desgasta. Entonces, con las estrategias de relajación lo que se busca es activar ese otro sistema que hace contrapeso al simpático, que es el parasimpático. Que el parasimpático es el que permite que esos músculos se relajen y que podamos estar como más tranquilos. Entonces, hay diferentes estrategias. Si quieren, los que les interese, pues puedo enviarles al correo como algunas grabaciones que tengo de relajación guiada, ¿sí? Que se puede hacer ya sea en la noche, al acostarnos a dormir o en la mañana mientras empezamos el día. Y eso nos va ayudando poco a poco a mantener nuestros músculos más relajados y por tanto a mantenernos menos a la defensiva e inclusive con eso a empezar a pensar más claro ante ciertas situaciones que requieran de que las asumamos de una manera tranquila y que eso pues, a su vez nos permita tomar las decisiones más asertivas. También, aparte de la relajación, se recomienda listo, sí, claro que sí, les puedo enviar estas estrategias de manera escrita con las memorias, claro que sí. Otra estrategia que se recomienda para manejar este tipo de angustia es la estrategia de la imaginación, ¿cierto? De la visualización que ahorita Claudia nos hablaba, que consiste en nosotros ponerle como una especie de cara a ese miedo o a esa angustia, ¿sí? A veces funciona, por ejemplo, yo una vez hice un ejercicio con una paciente de que ella le temía mucho, pues el miedo por ciertas situaciones de su vida en ese momento, lo relacionaba con una araña gigante, ¿sí? Porque le tiene además miedo a las arañas. Entonces yo le decía, listo, vas a imaginarte esa araña gigante, que es todo ese miedo que tienes en ese momento, esa ansiedad, esa angustia, listo, te vas a imaginar parada frente a ella, ¿sí? Vas a observar qué es lo que sientes mientras estás mirando, entre comillas, mirando esa araña, ¿sí? Y ya después de ser consciente de todo eso que sientes, quiero que empieces a mirar cómo esa araña como que va perdiendo tamaño, se va haciendo más pequeñita, ¿sí? Eso, esa que parece como algo muy sencillo, entre comillas, como un poco, uy, si una vez dice, ¿cómo eso sí funcionará? Sí,
realmente así funciona a la medida que le permite al ambiente entender que uno tiene control de lo que siente, ¿sí? Y el control también de la forma en cómo ve ciertas situaciones o problemas. Entonces, cuando la araña fue muy chiquitica, ¿ya qué hizo? ¿Ustedes qué creen? La aplastó, ¿sí? Y pues bueno, eso pues ayudó en ese momento a que ella se sintiera un poco mejor. Seguramente que cuando uno repetimos esos ejercicios con otro tipo de imaginerías, podría entonces poco a poco ir controlando de una manera más adecuada con esa angustia ante ciertas situaciones particulares, ¿sí? Y ya finalmente, cuando uno está como muy ducho, muy entrenado en todas esas estrategias, se recomienda que con el paso del tiempo nos demos la oportunidad de cuando tenemos ciertas situaciones, recibirlas tal como vienen, ¿sí? O sea, no tener miedo a la rabia, al temor, a la angustia que podamos sentir en ese momento, ¿sí? Observarlo, eso sí, y ayudarnos también con ciertos pensamientos positivos que en otros momentos hemos identificado que nos ayudan para afrontar esta situación, ¿sí? Como, bueno, ya eso lo he sentido antes, todo va a estar bien, ¿sí? Otras situaciones como estas las he vivido, las he podido afrontar de la mejor manera. Esta no va a ser la excepción. Esos pensamientos se recomienda pensarlos cuando uno está más tranquilo, hacer de hecho como una observación a lo largo del día, también de pronto mirar como la respuesta de uno ante esas situaciones utilizando esas estrategias, ¿sí? Y acompañar como todas esas observaciones de pensamientos, ¿sí? Cosas que nosotros pensamos de eso, que quizás nos puedan ayudar eventualmente cuando traemos esos pensamientos en ciertas situaciones particulares a sentirnos mejor. Entonces, sí, yo todas esas estrategias las voy a poner por escrito y se las voy a enviar con las memorias cuando pues, ya tengamos como todo el material. Bueno, vamos para la última pregunta y es cómo sentirse más tranquilo en esta cuarentena, es tener en cuenta todas estas estrategias de las cuales se han venido hablando, también de lo que habló la doctora María Elena, también de lo que habló la doctora Margarita en la higiene del sueño, lo que habló el doctor David en los hábitos saludables y todo lo que tiene que ver con mantenerse en equilibrio, lo que habló la doctora Claudia, y es importante resaltar eso de la información que nosotros recibimos, que sea de sitios realmente oficiales y confidenciales, pero que sean también veraces y validados, como son las páginas de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud. Es decir, no desconocer las situaciones, pero sí informarnos de realmente páginas o sitios que realmente nos den esa información que es validada. Es también importante durante el día tener esos hábitos saludables, pero tomar mucha agüita, estar sincronizado con lo que es la actividad física, con la recreación, con la generación de esas rutinas, es también respetar los horarios de las rutinas, es decir, debemos establecer rutinas diarias, si podemos mantener las que teníamos antes, válido, o si no, establecer unas donde realmente las cumplamos. Es también realizar esas actividades corporales que constantemente nos permitan mejorar nuestra ergonomía, nuestro estado físico, es decir, pararnos, caminar, es realizar esas pausas activas. Y también es tener en cuenta que es muy importante esa comunicación con esas personas que queremos o esas personas cercanas a través de los diferentes medios que se nos puedan posibilitar, como el celular, las plataformas, lo que tiene que ver con digamos, la forma indirecta de comunicarnos, pero hacerlo es fundamental. También se les invita a que realicen lo que son pilates, que en las memorias les vamos a indicar cómo hacer algunos de esas actividades físicas, como lo mencionaba la doctora, lo que es la meditación, pilates, yoga y actividades físicas. Hay que salir al sol, hay que buscar esos rayitos de sol que nos ayudan también a mejorar nuestro equilibrio y nuestra salud. Y
Cuando requiramos de apoyo debemos buscarlo, ¿cierto? Para eso existen las líneas del Estado para proporcionar ese apoyo a nivel psicológico, a nivel mental y también nuestras EPS. ¿Algo más, doctora Claudia? Yo creo que ya pues abordamos como todo, pues como lo que teníamos aquí para contarles. Recuerden, yo creo que ya ustedes lo han escuchado como en otras partes, pero yo creo que no sobra como repetirlo. Además pues de lo que mencionaba Claudia sobre fuentes confiables, tratar de tener cuidado con la cantidad de tiempo que se está expuesto a la información, pues, en este caso particular sobre el COVID, ¿cierto? Aproximadamente una hora. Yo creo que, porque tampoco creo que sea adecuado uno pues decir, bueno, aquí no pasa nada, o sea, quedarse en negación, ¿cierto? Y decir, no voy a escuchar, no voy a leer, no voy a ver nada. Sí es importante hacerlo, pero tener mucho cuidado del tiempo, ¿cierto? Y aproximadamente una hora, yo creo que con una hora al día que uno tenga de contacto con noticias, eso sí, teniendo cuidado que sean fuentes confiables, es más que suficiente para uno mantenernos al tanto y no ir a ponernos en riesgo de empezar a tener trastornos de ansiedad. Siguiente. Siguiente. Entonces, importante mantener el equilibrio a través de nuestra inteligencia emocional, nuestro autoconocimiento, nuestra motivación es fundamental frente a la vida y todo lo que nos genera bienestar, la autorregulación de las actividades sin excedernos, tenemos que mantener esas habilidades sociales, es decir, esa intercomunicación y mantener empatía frente a nosotros mismos y a nuestro entorno y a nuestro futuro sin dejarnos de caer. Siguiente. Siguiente. Entonces, debemos tratar de ir manteniendo como ese equilibrio del manejo de las emociones, de realmente lo que funciona para controlar nuestras emociones que nos permite mantener el equilibrio, como es intentar recordar las virtudes y el éxito, distraernos constantemente, pensar en el futuro inmediato, sin ser muy futuristas, meditar, mantener como darnos también la oportunidad de preocuparnos, de resolver las situaciones que se nos van presentando, pensar en las situaciones en caso de que se dé ciertas situaciones, cómo resolverlas y podemos ir escribiendo nuestras situaciones en un cuaderno, en una libreta, irlas mirando y mirar cuáles son las que más se repiten, cuáles situaciones, y ir mirando cómo irlas resolviendo. Es fundamental ir generando las alternativas de solución a todo aquello que nos viene afectando. Y lo que es positivo, obviamente, mantenerlo. Siguiente. ¿Sí? Entonces es importante que nosotros tengamos un semáforo donde vamos poniendo como, bueno, hay que tranquilizarse, hay que pensar antes de actuar, hay que buscar soluciones que sean realmente viables y que sean las adecuadas y hay que seguir adelante en la práctica de la solución, ¿no? Es decir, buscar las alternativas y mirar qué es lo mejor y llevarlas a ejecución. Siguiente. Siguiente. Bueno, para que evitemos pues como todas esas alteraciones que ya habíamos hablado y para que lleguemos a ese resurgimiento de que podemos aceptar esta realidad con tranquilidad y seguir con las estrategias que necesitamos, con el entusiasmo y lo que todo esto nos ha dejado de aprendizaje. Siguiente. Y es importante cuando ya no somos capaces de cambiar una situación, nos encontremos ante el desafío de cambiarnos a nosotros mismos. Y esa era la invitación del día de hoy. Y esto nos lo dice Víctor Frank y los invitamos también a libros sobre él que son muy importantes y que nos ayudarían mucho a ese crecimiento, a manejar las situaciones críticas de la vida. Siguiente, doctor. Les recomendamos también
estos libros o documentos que nos pueden ayudar un poco, lo que es el alba de las emociones para irnos equilibrando, la inteligencia emocional, el sorteando las emociones y los sentimientos. Siguiente. Y por último, lo que ya se venía hablando durante todo el proceso, ¿sí? Que sería esa búsqueda de equilibrio. Siguiente. Y les recomendamos el libro El hombre en búsqueda de sentido de Víctor Frank. Esto nos ayudaría un poco a tener un poco de claridad frente a nosotros mismos al futuro, a resolver estas situaciones por las cuales estamos pasando que eran inesperadas. Entonces, vamos a resolver las preguntas. Bueno, primero quiero darles las gracias a la doctora Claudia Patricia Ramos y a la doctora Claudia Madrigal porque su presentación ha sido muy interesante para todos nosotros. De hecho, muchas preguntas se han ido resolviendo en el chat. La doctora Ramos ha ido contestando algunas. Creo que hay diferentes ahí como aportes. Sin embargo, habilitamos para que nos hagan más preguntas tanto por el chat como que les puedan preguntar a las doctoras. La verdad yo no tengo preguntas, muy interesante todo y agradezco mucho que me hayan dejado participar en esta reunión, la primera vez que estoy y la necesito mucho. Les agradezco mucho. Con mucho gusto. Mucho gusto. Ángela, yo quiero decir dos cositas. Claro, doctora María Elena, ¿la escuchamos? Gracias. De lo primero fue que se cortó el sonido cuando le estaba dando la referencia a la señora Clara Osorio del libro que les recomendé de los 4 acuerdos. Entonces les repito, el libro se llama Los 4 acuerdos toltecas, lo puede bajar de Google completamente gratis. Inmediatamente se pone el nombre en Google, sale el PDF. Con respecto a la exposición, que me pareció muy bonita, supremamente clara y amplia, yo quisiera hacer 3 aportes chiquiticos. El uno con respecto a los duelos. Yo pasé por un duelo doble, mis padres murieron el mismo día con 12 horas de diferencia y eso me ha enseñado cantidades. Entonces yo estoy llegando a la conclusión que los muertos no se van. Ellos se quedan en el corazón, ellos se quedan en el alma, ellos se quedan con los buenos y malos recuerdos, porque decir que se van, no sé, me parece como cierta ingratitud, porque muchas de las cosas que somos y que logramos ser, se las debemos a ellos por las buenas o por las malas. Entonces, no nos aflijamos, ellos están ahí, simplemente hay que dar las gracias por lo que pudieron aportar y servirnos de los buenos recuerdos para continuar nuestro camino. Cuando mencionaron la culpa, yo he estado trabajando este tema y hemos encontrado mis colegas y yo una beta para trabajarlo y es la beta del narcisismo. Que muchas veces en la culpa lo que hay es mucho narcisismo y mucha prepotencia, pero es que yo no hice, yo no fui, yo no estuve. Entonces, una invitación a la humildad y a recordar, a tener siempre presente, pues que somos seres humanos, que también nos cansamos, nos agotamos, que no podemos hacerlo todo, como para hacer un ejercicio amoroso con nosotros de comprensión, o sea, recurrir a la empatía con nosotros mismos. Y con respecto al miedo, especialmente el miedo en esta pandemia, conviene pensar pues que el confinamiento es un asunto de cuidado, nos están cuidando el alma. Y en esta pandemia lo que hay que recordar son los valores, y el primer valor que hay que recordar es el valor de la vida. Nos están cuidando la vida. Yo tengo para contarles que yo no he salido desde el 16 de marzo, que las universidades donde trabajo
dijeron, se cierran las puertas, vamos a trabajar de manera virtual. He salido una vez a la portería, que pasaron vendiendo unos bananos muy lindos, pero de resto yo no he salido a la calle. Y he sido absolutamente callejera, pero tengo claro que el valor fundamental es la vida. Para conservarla, pues lo que hice fue hacer de mi apartamento un espacio supremamente agradable y limpio. Le pongo flores, hago cosas para que resulte muy rico estar acá, pero olviden, por favor, el deseo de salir. No hay que salir. Si usted no necesita salir, no salga. No se arriesgue, y menos en estos 15 días que vienen, que con seguridad va a haber una encerrona fuerte y larga, porque esto llegó a su pico. Entonces, cuando tengan ganas de salir, recuerden que primero es la vida y que para salir pues tendremos otros días y otros momentos. A Claudia Madrigal y a Claudia Patricia, un abrazo, felicitaciones, excelente el trabajo que han realizado. Muchísimas gracias, doctora María Elena. Sus aportes han sido grandísimos y de verdad que nos sirven cantidad. Cuando yo me refería de pronto a abrazar el miedo y de pronto salir, me refería más como al sentido también de salir frente a esas necesidades que se tienen a veces de salir, porque hay personas que están en este momento que no resuelven sus necesidades básicas por el temor mismo de salir. Entonces, es importante también salir, pero con esas medidas de protección cuando se requiera. Y muchísimas gracias por todos los aportes, doctora. Sí, sobre la culpa, me parece supremamente interesante, María Elena, lo que ha tocado, pues, como el narcisismo. Yo, aquí les confieso, aquí entre todos los que hay vos acá, cuando pues en algún momento de mi vida, hace ya unos años, pues tuve la oportunidad de ir con un psicoanalista, me sirvió mucho poder entender eso, ¿sí? Con ciertas situaciones de mi vida, entender que a veces la culpa es una cuestión también de que pues no se ha tenido humildad, ¿cierto? Humildad y para uno reconocerse como un ser humano, ¿sí? Que comete errores, pero pues que mientras estemos vivos tenemos la oportunidad de enmendarlos también. Entonces, sí, me gustó mucho ese aporte, ¿sí? de resaltar la culpa a veces como una cuestión también del narcisismo, que nos llama a esa necesidad de empezar a reconocernos como que somos finalmente, como seres humanos. Sí, ¿alguien más tiene preguntas? Buenas tardes, yo tengo una. Agradezco a Amanda que me invitó a la reunión, súper chévere. Gracias, doctora María Elena, Claudia Ramos y Claudia Madrigal. Esta pregunta es, a ver, el estrés que causa ser cuidado frente a una persona que tiene Alzheimer, ¿cierto? De pronto mi suegro tiene Alzheimer y estamos pues como muy nuevos en el tema, pero hay algo que es muy repetitivo y nosotros nos preguntamos, apenas estamos como haciendo esta tarea de asistir a reuniones y conocer más. Entonces, tengo, gracias a Dios, la ventaja de que estoy en el grupo, entonces me queda un poco más fácil y me entero de las cosas, pero algo que yo lo tengo acá al lado a mi novio y algo que queremos escuchar es cuando uno tiene todo ese estrés porque la persona repite y repite, o cuando dice mentiras por bobadas o por cualquier cosa, está bien uno contradecirle y decirle, no, es que eso no es así, o seguirle la corriente, porque eso le genera a uno mucho estrés sabiendo que las cosas no son así. Por ejemplo, si yo le regalé un reloj, hacía por ahí, yo creo que media hora, el Día del Padre, y yo lo molestaba y le decía, uy, don Humberto, qué reloj tan lindo, ¿quién se lo regaló? Que es que yo lo compré, ¿cierto? Está lindo, y yo se lo había acabado de regalar. Y así muchas cosas. Entonces, lo que quiero es que me expliquen si está bien uno refutar o simplemente seguirle la corriente. Gracias. Bueno, yo pues quisiera responder como eso, Beatriz, me gusta pues como mucho esa pregunta, que es algo que le preguntan a uno muy frecuentemente en consulta también. Bueno, resulta que pues las personas con Alzheimer, ¿cierto? El
tipo de memoria que se altera, ¿sí? Que a veces de pronto es un poquito como difícil para uno entender, pues, como cierta sintomatología del Alzheimer, pero la memoria que se altera en primera instancia es la memoria de corto plazo, ¿sí? Entonces, estas personas con este tipo de dificultades pues no van a recordar hechos recientes, hechos que inclusive pasaron hace 30 minutos, una hora, la noche anterior, la semana pasada, ¿sí? Porque esa estructura que nos permite recordar esos eventos recientes, que se llama hipocampo, la que primero se altera en personas que tienen enfermedad de Alzheimer. Entonces, el cerebro ese es muy bonito porque pues él nos protege como del disconfort, del malestar. Y hay una cosa que no nos gusta para nada en general a los seres humanos y son los vacíos, ¿sí? O sea, los vacíos en las historias, no, eso como que incomoda, como que uno queda como maluco, ¿cierto? Yo no sé si a ustedes les ha pasado, bueno, a mí me pasó hace ya muchos años que a veces uno iba al cine y pues se dañaba la cinta y si una parte uno no la podía ver, uno queda con esa maluquerita, ¿cierto? Como, esa partecita de la película, hombre, que se dañó eso, pues, ¿qué habrá pasado ahí? Entonces, esa maluquerita uno la siente también con la propia vida, ¿cierto? Con nuestra historia de vida. Y pues el cerebro, para protegernos de ese malestar, se inventa las cosas, rellena esos espacios con historias. Entonces, como por ejemplo en el caso de tu suegro, que ponías el ejemplo del reloj, no se acuerda de quién le dio ese reloj, quién se lo dio, él. O sea, su cerebro le ayuda a inventarse la historia de que ese fue el que se lo regaló, ¿cierto? Que él se lo compró para evitarse ese malestar de no saber, como en esa parte específica de su vida, qué fue lo que ocurrió. Entonces, en ese orden de ideas, ¿sí? Pues esto es una cosa que pues, no es intencional, el cerebro simplemente está protegiendo a la persona de ese malestar, de empezar a tener cada vez vacíos más frecuentes en su historia de vida y por tanto lo que se recomienda no es llevar la contraria, ¿sí? Sino al contrario, o sea, meterse también como en la película, ¿cierto? Como seguir la corriente, ¿sí? Entendiendo que no es un afán del otro por engañar, ¿cierto? O por hacer creer cosas que no son reales porque él sabe que no son reales, sino simplemente son historias que esa persona se está creando para ayudar a sobrellevar los vacíos que se van dando en su historia de vida. Entonces, no es bueno refutar, ¿sí? O confrontar estas situaciones, sino meterse también en la historia. En la medida que podamos entender eso, es también para nosotros más fácil llevar este proceso de enfermedad y hacer más fácil la labor de cuidado. Para esa parte quisiera agregar algo y es de pronto irse anteponiendo ante las situaciones que vienen a futuro, ¿cierto? Es decir, ver bien cómo es el proceso de la enfermedad, las diferentes fases y reconocer bien todo, cosa que no los coja desprevenidos estas situaciones, porque lo que nos coge desprevenidos es lo que más nos afecta, lo que más nos genera estrés, como lo planteaba Beatriz ahora. Realmente hay un asunto y es que si nosotros empezamos a entenderlo desde ya, y a eso era que nos referíamos con el duelo anticipatorio, es empezar a mirar realmente todas las fases, cómo es todo el proceso y ahí sí entenderlo. Sabemos que obviamente hay muchas cosas que nos van a generar estrés, malestar, pero es ir dentro del grupo familiar también generando esa cultura de ir entendiendo todo ese proceso e irlo manejando de la mejor forma para que no sea traumático para ninguno. ¿Listo? Entonces quería como agregar esa partecita. ¿Hay otra pregunta? Nuevamente buenas tardes para todos. Pues, doctores, primero yo quería darles las gracias por esta presentación, porque ha sido muy interesante escucharlas. A María Elena, a Claudia Madrigal y a Claudia Ramos, de verdad que ha sido muy interesante para todos los asistentes. En ánimo como de darles las gracias también a los asistentes a nuestro taller, recordar que esta es la sesión final de nuestro taller de 2 sesiones de autocuidados al cuidador. Este es uno de los diferentes talleres que estamos realizando ahora de manera virtual debido a la situación de contingencia y les dejamos en el chat el enlace para que nos puedan llenar la encuesta de opinión y ahí dejan sus datos para tenerlos como en la base de datos y poder informarles de próximos eventos que tengamos. No sé si existen otras, hay otras preguntas
como para aprovechar que están nuestras 3 expositoras en este momento conectadas. Yo quiero agradecerles del alma las intervenciones que me parecen muy interesantes. Recordaría a la doctora que nos muestra cuando realmente nos resulta. Buenas tardes, yo quisiera hacer una pregunta en cuanto a... ¿Me escuchan? Yo quisiera hacer una pregunta en cuanto al llegar uno a la vivienda de un adulto mayor en cuanto a los cuidados que hay que tener en la calle y a uno le toca estar en la calle para llegar hasta allá. ¿Es conveniente de pronto aceptar ahora una labor de esas o más bien cuidarse uno antes que exponer a la otra persona? ¿Sí fui clara? Ana, ¿te refieres a de pronto tratar como de no visitar a los adultos mayores para no ponerlos en riesgo? Tanto como no, o sea, uno comprometerse con ir a cuidar a una persona una tarde, una noche en estas circunstancias. Más bien es más bien prudencia no aceptar un trabajo ahora sí o qué recomiendan. Listo, ya entiendo tu pregunta y de hecho pues me tomo el atrevimiento de responderla porque es como una situación parecida a la que yo vivo con mi abuelita. Mi mamita tiene 93 años, ella tuvo una ACV y pues en este momento tiene la necesidad de un cuidador pues como permanente, ¿cierto? Entonces, al principio cuando esto empezó yo casi colapso porque pues no sabíamos cómo íbamos a manejar esta situación porque nos parecía pues como arriesgado que la cuidadora pues estuviera como desplazando todos los días, ¿cierto? Para mi abuela y también para su hermana que vive con ella. Llegamos a unos acuerdos pues como con la cuidadora, ¿cierto? Porque obviamente igual la cuidadora también necesita un descanso. Entonces ella está pues en la semana con mi abuela día y noche, también pues tiene sus momentos de descanso, se va a los fines de semana, en esos fines de semana pues hay otra persona que también pues digamos se queda ese fin de semana y si bien pues de todas maneras esta cuidadora está saliendo, igual pues no es lo mismo que se esté desplazando como todos los días a que de pronto disminuya por semana, como ese número de desplazamientos que tiene que hacer. Entonces, pues ese es como el acuerdo al que llegamos con ella y nos ha ido pues como muy bien. Igual cuando la cuidadora llega, ella pues inmediatamente se cambia su ropa, se baña, ¿cierto? Y ya pues la ropa con la que viene inmediatamente se pone pues en la lavadora, solamente esa ropa y se lava de inmediato para garantizar pues que se disminuya al mínimo el riesgo de que mi abuela se infecte. Entonces, pues básicamente eso es pues como lo que hemos hecho. Nos ha ido bien como con esas estrategias. Sí me parece un poco ahorita de pronto complicado pensar en contratar de pronto una persona nueva, porque claro, sí, estamos en este momento, específicamente en este momento en el pico de la pandemia, pero, o sea, hay que tener también en cuenta, bueno, varias cosas, quizás de pronto pensar, pues tratar como de indagar si definitivamente hay que conseguir un cuidador porque quien está cuidando está cansado, pues eso tampoco pues, es bueno, o hay una situación imprevista que hace que de pronto se tengan que intensificar la labor de cuidado. Pues podría hacerse, pero pues tratando como de mirar, bueno, esta persona cómo se ha cuidado en casa, ¿cierto? Qué rutinas va a hacer y de pronto ya a la hora pues como de hacer convenios en cuanto al cuidado, mirar si de pronto se puede lograr que esta persona de pronto se desplace como lo mínimo posible. Entonces, pues básicamente eso hemos hecho nosotros en casa, tratando de cuidar a mi abuela y pues hasta el momento todo ha salido. Ah, bueno, muchas gracias. Yo creo que es más bien evitar y minimizar las salidas. Sí, señor. Muchas gracias. Ana, listo, con mucho gusto.
Bueno, creo que ya les han hecho diferentes preguntas. Nuevamente, muchas gracias a las expositoras. Creo que los temas que nos han traído dieron para diferentes reflexiones. Puntualmente también por este momento de contingencia que estamos pasando y que de alguna manera ha afectado a todas las personas en diferente medida. Nuevamente, les damos las gracias por asistir a este espacio. Los tendremos en cuenta para invitarlos a nuevos espacios que estaremos adelantando de parte del grupo de neurociencias. Un saludo y un abrazo. Isabel Cañas tiene una pregunta. Claro, haz la pregunta. Listo. Isabel Cañas. Es necesario que el cuidador tenga un descanso, dice Isabel Cañas, doctora Ramos. Listo. ¿Cada cuánto? Listo. Bueno, entonces, pues se ha recomendado como varios tiempos. Por ejemplo, en la semana se recomienda que el cuidador al menos saque al día debería sacar al menos media hora de descanso, de media a una horita de descanso, o sea, para hacer lo que quiera, así sea para mirar para el techo, pero que tenga esa media hora de descanso, ¿cierto? Al final de la semana, sí, debería tener al menos una mañana o una tarde de descanso, ¿sí? Para que haga también lo que quiera. Ojalá salirse como, bueno, pues ahorita es muy complicado, pues, pero de pronto hacer cosas diferentes a lo que tenga que ver con el cuidado, ¿sí? Una mañanita o una tarde, esa persona que pueda dedicarse a consentirse, por ejemplo, a sí mismo, que es que a mí me gusta mantener mis uñas bonitas, me gusta, no sé, pintarme el pelo, yo qué sé, lo que sea, pero que pueda dedicarse como ese espaciecito de una mañana a una tarde, una vez a la semana, para ella o para él mismo, ¿sí? Y al mes también se recomienda que la persona pueda sacar al menos un día completo al mes para hacer lo que quiera. Y se habla de que cada año una persona que cuida a alguien que tenga una enfermedad crónica, ¿cierto? Como lo es el Alzheimer, por ejemplo, que saque por lo menos unas 2 semanas, ¿sí? De 1 a 2 semanas para descansar, vacaciones del cuidado, porque recordemos que aunque estamos cuidando personas que amamos con el corazón, somos seres humanos, ¿cierto? Y como seres humanos, pues también nos cansamos y es importante descansar para cuidar de la mejor manera. Doctora Ramos, hay otra pregunta que la verdad creo que es muy de medicina. ¿Es prudente que un terapeuta que tuvo COVID vuelva después de un mes a hacerle terapia a mi madre? Si ya esa persona pues pasó un mes, ¿cierto? Y ya se le hicieron pues como los exámenes que están haciendo Secretaría de Salud para garantizar que esa persona ya se recuperó completamente del COVID, sí, podría volver a cuidar a la mamá, no habría ningún problema con eso. Pues en este caso la terapeuta, me imagino que le hacía terapia respiratoria, hacerle las terapias respiratorias a la mamá. Y hay otra pregunta acerca de, aparte del acompañamiento psicológico, estimulación cognitiva y escucha activa, ¿qué más se le puede trabajar? Se puede trabajar con un adulto mayor. Bueno, es importante establecer como una serie de rutinas, ¿cierto? Para los adultos mayores, bueno, en general, pues sí, cualquier persona, también teniendo en cuenta pues como quienes padecen una enfermedad neurodegenerativa, tener como una serie de actividades para el día, ¿cierto? Entonces funciona como un horario, así como cuando uno estaba en el colegio, que tenía los horarios de las materias de la semana, lunes a viernes, igualito. Así tener un horario para ellos, con unas actividades ya planeadas, también teniendo cuidado pues como de permitirle a esa persona tener momentos de descanso. Porque a veces de pronto en nuestro afán como por querer mantener activo a la otra persona, porque pues nos han enseñado que el ejercicio, que la estimulación cognitiva, que escuchar música, bueno, otro montón de cosas, pues son muy buenas para los adultos mayores, para evitar que se deterioren física y cognitivamente. El llenarlos de demasiadas cosas tampoco es una buena idea. Entonces es importante también tener presente los momentos de cuidado, ¿sí? La parte, pues, como, bueno, lo que añadiría, pues, como lo que menciona esta persona, en la noche, por ejemplo,
es bueno para las personas en general sentir como el contacto del otro, entonces uno puede jugar a hacerles masajes a las personas en la espalda, o en las plantas de los pies, o en las palmas de las manos. Ese contacto también, por ejemplo, ayuda a que la persona esté tranquila, libere pues como estrés, angustia, y sea más fácil el cuidado con él. Bueno, yo creo que ya. Pero hay una, la última, que hay uno, sí, ahí veo aquí una, sobre claridad sobre medicación. Claro, sí, hombre, es que ustedes son los dueños de la consulta, ustedes son los que le tienen que exigir a uno y tienen todo el derecho a hacerlo, a uno qué les está mandando a los pacientes y por qué es que se les está mandando esos medicamentos. Mientras más informados están las personas que cuidan, pues mejor cuidado podrán hacer de los pacientes, y claro que sí, tienen todo su derecho a exigir que sean claros con las medidas terapéuticas que les están prescribiendo a los pacientes. Creo que con eso ya cerramos. Nuevamente, no me canso de decirlo, muchas gracias porque han logrado resolver muchas dudas que han tenido nuestros asistentes. Muchas gracias a los expositores de la jornada pasada, 2 de ellos se encuentran aquí. A todos de parte del grupo de neurociencias, continuaremos haciendo posibles espacios de este tipo para que se informen de temas que son importantes tanto para sus pacientes como para ustedes como cuidadores. Que tengan un excelente resto de fin de semana y muchas gracias por estar aquí. Por favor, no olviden diligenciar la encuesta de opinión. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la asistencia y por el apoyo de todos los expositores de la semana pasada. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy amable por el esfuerzo, la dedicación y haber sacado este tiempo para nosotros. Es con mucho cariño. Gracias por esta compañía tan rica. Fueron Chao. Hasta luego, chao. Gracias, bendiciones. Muchas bendiciones. Bendiciones para todos. Muchas gracias por compartirnos todo ese conocimiento. Que Dios los siga llenando de bendiciones y todos a cuidarse, a cuidarnos sí, todos por nosotros y por las familias. Así es. Muchas gracias, sí señora, así será. Gracias a todos. Excelentes. Gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Claudia Patricia Ramos, ¿qué hay? ¿Qué más? ¿Qué más, María Elena? Bien o no. Encantada de verte, ha ido. No, igual. Bien, bien, gracias a Dios. Bien, vamos. ¿Y tú cómo vas? Bien.